volviendo al tema. La evaluación del desempeño, ¿buena para qué? Sí, otra forma de visualizar acciones aplicables durante las ejecutorías de las instancias, de las instituciones, de los programas, de los proyectos, se puede resumir de la manera siguiente: que hay necesidad de apegarnos a procesos normativos, que hay necesidad de mantener un control de calidad en forma permanente. Estos aspectos deben de ser fundamentales. Bajo esta observancia, si actuamos en apego a los procesos normativos, la mejora continua se aplicará como consecuencia de los niveles de desempeño observados en las distintas fases que comprenden los pilares de la gestión de los programas. Es decir, enriquecerá los elementos de diseño, la formulación, el monitoreo, el seguimiento y las propias metodologías evaluativas. Estos aspectos tienen que ver con la mejora continua. En tanto, las medidas correctivas se va a aplicar a problemáticas o desviaciones detectadas por indicadores en las metas de procesos, por indicadores en las metas de productos y por indicadores en las metas de resultados. Todo lo anterior, si no se hace, afecta el buen uso del gasto público. En las filminas anteriores hemos establecido que el gasto público puede dividirse en dos grandes componentes importantes. Están relacionados con la formación de capital fijo, pero que también están relacionados con la prestación de servicios por los cuadros de recursos humanos, que con su profesionalidad son los que gestionan las políticas, los procesos, los programas, los proyectos, las metodologías. Quiere decir que ambos aspectos son importantes dentro del gasto público: los gastos corrientes y los gastos de formación de capital fijo. Esto nos lleva a que consideremos este segundo teorema de la evaluación de desempeño institucional. Una vez que se deteriora el desempeño, se hace mucho más resistente a mejorar. Cuando el desempeño baja y nos damos cuenta de ello, la corrección es relativamente fácil y de bajo valor económico. Sin embargo, cuando el desempeño se deteriora significativamente, sin darnos cuenta o sin tratar de mejorarlo, la corrección se hace mucho más difícil y costosa. Si el problema se hace más severo, la organización podría no tener recursos suficientes para superar el problema y podría fallar completamente. Reflexión: ¿cualquier variable no será útil para medir los desempeños institucionales de los gastos corrientes? ¿Cualquier variable no será útil para medir los desempeños institucionales de la formación de capital fijo? ¿De dónde deben provenir las variables de medición? Las normativas existentes apoyan la facilitación de obtener las variables que se necesitan para evaluar los desempeños institucionales. Eso es lo que estamos examinando, procurando adquirir ciertas herramientas cognitivas que nos lleven a través de la reflexión a acciones específicas de comprensión, de análisis, para que podamos evaluar los desempeños a nivel de nuestras comunidades, para que podamos evaluar los desempeños a nivel de las entidades donde nosotros estamos prestando nuestros servicios profesionales. Entonces, adelantemos, dice acá, déjenme ver. Adelantemos que en principio, si contamos
con las variables apropiadas, con el enfoque adecuado del proceso de planificación de las distintas cadenas de valor público que generarán la pertinente prestación de servicios y productos, entonces y solo entonces las expectativas y metas por cumplirse han quedado establecidas por temporalidades e insumos previamente anticipados. O sea que, como vimos en aquel esquema, dentro de la bibliografía que hemos revisado en el paso 1, tener bien identificado cuáles son los niveles de misión, los niveles de meta, tienen la identificación de objetivos, tienen que ver si durante el proceso anticipado de planificar las cadenas de valor público, si hemos hecho eso, dice acá que sí, solo sí, entonces las expectativas podrán cumplirse establecidas por temporalidades e insumos previamente anticipados. Lo que hay que hacer es gestionarlo. ¿Y qué componente es el que hace la gestión? El recurso humano. ¿Sí? El recurso humano con alta cualificación dentro de su conocimiento, decía Marmot, de los aspectos de criterios de economía, dentro de su conocimiento del uso de estadísticas, de controles de calidad. Entonces, la gestión humana es un componente importante dentro de las políticas, dentro de los programas y de los proyectos. Al estar evaluando el desempeño de las entidades, debemos de considerar, de acuerdo al triángulo estratégico, distintos componentes. Eso es lo que llevamos hasta ahorita de reconocido como algo importante que desde las comunidades le debemos de prestar atención. Entonces dice que se cuenta así, al tener esa anticipación de los insumos, de las temporalidades de las metas, al tener una buena planificación de nuestra prestación de servicios, de acuerdo a la metodología de cadenas de valor público, entonces vamos a poder gestionar un apropiado control interno sobre variables y factores dentro de las expectativas racionales, lo que a su vez facilitará la retroalimentación oportuna del avance de tales desempeños. Las variables apropiadas solo pueden provenir si éstas se incorporaron durante la etapa de la planificación. Eso es lo que nos está señalando, que el origen, la anticipación de la política, de los programas, de los proyectos, tienen que ver con los procesos de planificación estratégica, con los procesos de planificación operativa y con los procesos de planificación de los procesos de apoyo, que tiene que ver con los elementos de gestión, de administración, y todo lo cual tiene que ser llevado dentro de un control interno. En ese orden de ideas, debemos entender, dice que los desempeños observables posteriormente, durante la etapa de implementaciones, cuando se están ejecutando los planes, cuando se están operativamente consumiendo los insumos y transformándose estos en apego a procesos y procedimientos plenamente establecidos en productos y servicios públicos concretos, entonces a nivel de los desempeños observables puede acontecer alguno de los escenarios siguientes. Desviaciones en las metas. ¿Qué hacer? Si nos encontramos con un nivel de desempeño de desviaciones en las metas, entonces podemos encontrar escenarios observables. Por ejemplo, el tipo de escenario de
desviación respecto a expectativas planificadas, objetivos o metas. Y aquí tenemos una gráfica. De acuerdo con el tipo de acciones resolutivas que hay que realizar, la introducción de correctivos deberán proceder atendiendo al modo como se han organizado los procesos. Una gestión específica que se dejó de hacer, una elaboración de términos de referencia, una contratación de algún recurso humano que está faltando o una contratación de un proveedor específico. En general, se trata de atender a una variable o a algún factor que ha sido afectado e influye como inductor, o sea, como causa en la desviación o incumplimiento de la expectativa o de la meta, habiendo necesidad de optimizar la gestión. Un insumo en particular, un atraso en una temporalidad establecida, etcétera. Ese es el tipo de acción resolutiva para introducir la corrección en las desviaciones de las metas que se observen. Aquí tenemos un ejemplo en pantalla. Por ejemplo, el plan de adquisición de compra y contratación de una unidad ejecutora. En este caso, unidad ejecutora 3. Y vemos que tenemos indicadores, tenemos un visor en particular que nos está diciendo que la anticipación en la etapa de planificación quedó programada con este ritmo, pero que durante la ejecución, solo al inicio, ¿sí?, se alcanzó un pico que fue superior a lo que se había programado. Y luego viene esta línea siempre visualizándose por abajo de la expectativa. De hecho, tenemos un indicador de cumplimiento que nos dice que hasta septiembre, de manera acumulada, el cumplimiento de la expectativa apenas llegaba al 59%. Tenemos una fuente de información, ¿sí?, para determinar qué factor, si un factor está fallando, qué variables intervienen. Bueno, tenemos que ver que intervienen, por un lado, los montos programados y por otro, los montos ejecutados. Pero hay que ver también el tipo de gestiones. Podemos ampliar esta idea si logramos acá ver en el gasto, en los gastos elegibles del PAP, las variables que intervienen o qué factores. En este caso, si lo vemos a nivel, los factores que intervienen eran los objetos de gastos elegibles, ¿sí? Y vemos que de acuerdo a nuestros visores, siempre al comparar la expectativa con el nivel de ejecutoría, siempre está por abajo, ¿sí? Y eso nos pasa en distintas unidades ejecutoras, lo cual nos lleva a que visualicemos más visores para identificar qué tipo de gestión en específico es el que está afectando, lo que nos indica un nivel de desempeño donde hay una desviación al cumplimiento de la meta. Entonces, eso implica tener cuadros de control, como los que estamos acá examinando. Para que nos quede claro, entonces las acciones resolutivas. Entonces dice acá que los correctivos deben proceder atendiendo al modo, a cómo se han organizado los procesos, una gestión en específico. Puede que sea una variable, como las que ya indiqué, lo cual
tenemos que estar considerando varios tableros para el control interno. No podemos medir los desempeños si no contamos con indicadores o variables o control de variables que son los que inciden a nivel de las expectativas que hemos programado desde el origen en el proceso de planificación. Esto es para reforzar la idea. Pero también pueden haber escenarios de este otro tipo, donde las variaciones o dispersiones se dan sobre un conjunto de expectativas, como lo vemos acá. Y la acción resolutiva, en este caso, para la introducción del correctivo, está encaminada a que al entrar más variables de las que se previeron en la fase de planificación y estas están sin control, entonces los correctivos será por la vía de analizar cuáles son esas nuevas variables y factores que están involucrados y establecer sus relaciones, introduciéndolas como inductores en los procesos que deberán reformularse como fortalecimiento institucional, identificando si tal circunstancia proviene no solo de un causal técnico no previsto, sino que además se debe revisar una potencial causa sistémica de una inadecuación más global, una política pública, una directriz contradictoria o de la forma de estructura como se administra el sistema en conjunto. Lo que queremos ilustrar dentro de nuestra caja de herramientas es que es necesario contar con data, con información, con registro, con tableros de control que nos permitan tipificar escenarios específicos para identificar riesgos, para identificar desviaciones y determinar si la acción resolutiva va a ser una introducción de mejora o una introducción de correctivo. Y en estos dos escenarios que estoy ilustrando, estamos poniendo el ejemplo del tipo de acciones resolutivas que las podemos tomar siempre y cuando estemos midiendo los desempeños en una forma permanente, en una forma continua. Pero si no medimos desempeño, entonces no vamos a poder construir una tipología de escenarios. Entonces, para avanzar,